Hola, hoy vamos a hablar del mantenimiento de nuestro Matiz. El mantenimiento periódico es un mantenimiento preventivo, es decir, que mantiene las cosas en un buen estado y no espera que se estropeen. Es lo contrario del mantenimiento correctivo, que consiste en arreglar las cosas una vez que se han estropeado. El mantenimiento preventivo se aplica a cosas que sabemos con certeza que se van a estropear y cuándo se van a estropear. Conociendo a partir de qué momento se van a estropear, podemos actuar antes dejando un margen de seguridad. Por ejemplo, si determinamos que el aceite del motor pierde ciertas propiedades después de 4 años, vamos a cambiarlo después de 2 años de uso. A veces se hace por tiempo y por distancia recorrida con el coche. Eso para los elementos como los aceites, el refrigerante, las piezas de goma, etc., que se estropean con el uso, pero también por el tiempo aunque no se usen. Si se llega al tiempo antes de recorrer los kilómetros, se cambia. A veces solo se hace por distancia recorrida. Por ejemplo, una pieza de metal que baña en el aceite y no se estropea sin uso. Se determina eso también en función del precio del elemento a cambiar y en función de las consecuencias si este elemento falla. Por ejemplo, no vamos a cambiar el catalizador de forma sistemática a los 100.000 kilómetros porque sabemos que suele durar esta distancia. Vamos a esperar que se estropee y en cuanto nos sale un código de error lo cambiamos. Un ejemplo contrario, si sabemos que la correa de distribución suele romperse a los 130.000 kilómetros o pasado 15 años y visto que se pueden romper las válvulas y que es muy costoso repararlo, vamos a cambiar la correa a los 90.000 kilómetros o después de 10 años. He hecho una tabla de mantenimiento periódico de nuestro Matiz. Está hecho en función de lo que recomienda Chevrolet para algunas cosas, pero también en función de mi experiencia personal y de lo que he leído en internet en sitios de confianza. También entra en cuenta el hecho que hagamos las cosas nosotros mismos. A veces, para cambiar una pieza barata, hay mucha mano de obra en un taller, pero a nosotros el trabajo nos sale gratis, así que no dudaremos en cambiar la pieza más a menudo. He puesto un vínculo en la descripción del video para descargar una versión en formato PDF. En la tabla he apuntado todo lo que he podido, pero es posible que haya olvidado algo. Si es el caso, no dudéis en decírmelo en los comentarios y si es válido lo añadiré en el PDF. Hay elementos como las pastillas de freno para los cuales no aparece el periodo de cambio, solo aparece un periodo para la verificación. Eso es porque el desgaste depende mucho de las condiciones de uso de cada coche. Esa tabla es un regalo, ya que muchos preguntáis cuándo se deben cambiar las cosas. Es gratis, pero si queréis me podéis pagar poniendo un me gusta a ese video y a otros 2 o 3 videos de vuestra elección. Un saludo, amigos. Espero que el video os haya gustado y que os sea útil. Por favor, darme un like y no olvidéis suscribiros para no perder ningún video.